de muerte, grabado con letras en piedra, fue, como dice la Biblia, con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más inminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tenga la bondad de tomar su asiento y vamos a preparar nuestro corazón en esta preciosa noche. Meditando, hermanos, en esta semana sobre este pensamiento de la palabra de Dios, me hacía dos preguntas que estuvieron ahí dando vuelta en mi mente y que en realidad me hicieron poner los pies pues sobre la tierra, tocar el piso, meditar, entender, concientizar sobre una cosa. Una de las preguntas fue: la gloria que se movió en el pueblo de Israel ¿fue mayor o menor que la gloria que hoy se mueve en la iglesia? Mi respuesta fue menor. No sé cuál será la suya, pero mi respuesta fue menor. La gloria que se movió en el pueblo de Israel es mayor o menor que la gloria que hoy se mueve en la iglesia. Y mi respuesta fue menor, porque yo he leído un poco la Biblia y he visto el comportamiento de Dios en su pueblo y cómo Él mostró su gloria. ¿Recuerda usted cuando el Señor hace pasar a Israel en seco en medio del mar, dividido en dos paredes? ¿Fue gloria eso? ¿Cómo saca a Israel de Egipto? Lo mete por el desierto con mujeres, con niños, con su ganado y con un ejército poderoso, innumerable, persiguiéndolos. ¿Y cómo les preservó la vida? Un día van caminando en el desierto, se les acaba el agua y Dios hace brotar agua de una roca y bebe Israel. Y así pudiéramos seguir hablando de muchas cosas. Gracias. Podemos seguir hablando de muchas cosas, pero resulta que Ageo capítulo 2 verso 9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos. Hablando del pueblo de Israel y hablando de la era de la iglesia, ¿verdad? Y dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Por eso le digo, mi respuesta fue la gloria que se movió, la gloria de Dios que se movió en el pueblo de Israel será mayor o menor que la gloria que hoy se mueve en la iglesia. Para mí, mi respuesta fue menor. No sé cuál será la suya, pero es respetable su respuesta también, pero la mía es menor. ¿Por qué menor? Porque yo no he visto la gloria de Dios a esa dimensión. Por ejemplo, cuando se le entrega el templo, se inaugura templo a Dios, desciende una gloria que dice que inundó el templo y no se podía ver, que era como un humo y que no podían ministrar los sacerdotes de la gloria del Señor.
que cuando había algún sacerdote medio de esos medios vivos que quieren engañar a Dios diciéndole que están bien y están mal y que ministran delante de su presencia, cuando subían al altar morían y los sacaban muertos. Pues ese es mi fundamento para fundamentar mi respuesta, que la gloria es menor, pero la Biblia dice que tiene que ser mayor. ¿Sí entendemos la palabra, hermano, amado? ¿Sí entendemos la palabra? Otra pregunta que me hacía es sobre ¿cuántos somos el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos tenemos dentro de nosotros el Espíritu que estuvo en el cuerpo o en la humanidad de Cristo? ¿Cuántos tenemos ese mismo Espíritu? Las obras que Cristo hizo son mayores las que hacemos nosotros hoy o son menores. Vuelvo a hacer uso de mi razonamiento y yo digo, las obras son mucho menores que lo que Cristo hizo. Pero resulta que el mismo Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14 verso 12, en verdad os digo. 2 veces en verdad os digo quiere decir seguro. ¿Verdad, hermanos? En verdad os digo quiere decir seguro. No me equivoco, es verdad. Dijo él, que el que cree en mí, ¿cuántos hemos creído en el Señor Jesús? Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque voy al Padre. ¿Sí comprendemos, hermanos amados? Otra vez, respeto su respuesta a la pregunta, pero las obras que Cristo hizo, siendo Él el recipiente o la morada del Espíritu Santo, esa humanidad que fue morada o recipiente del Espíritu Santo, las obras que Él hizo y las obras que hoy hacemos nosotros como la iglesia, como su cuerpo, como recipientes del Espíritu Santo, ¿son mayores, son menores? Su respuesta es respetada también. Si usted dice es mayor, tendrá sus fundamentos, pero yo les doy mis fundamentos. No he visto resucitar un muerto. No he visto sanar un enfermo así de esos a la altura, a la categoría de Cristo. Sí, hemos dado testimonio, por supuesto. Hemos visto sanidades, Dios nos ha contestado, pero con bastante esfuerzo. Hemos alcanzado la misericordia de Dios y nos ha mostrado sanidades. Pero la Biblia dice que Él dice, mayores obras harán. Ahora, no quiero comprometer la integridad de la iglesia primitiva, porque en el contexto de la iglesia primitiva tengo que dar mis 2 respuestas al revés. Si pregunto, ¿la gloria que se movió en el pueblo de Israel fue menor que la gloria que se movió en la iglesia primitiva? Tengo que cambiar mi respuesta y tengo que decir no. No. La gloria que se movió en la iglesia primitiva fue mayor que la gloria que se movió en el pueblo de Israel. Porque ahí habían sanidades, milagros. Era un mover glorioso. Pedro pasaba, se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro. Había un mover espiritual. Entonces mi respuesta es, ahí, en ese contexto, tengo que cambiar mi respuesta y tengo que decir, ahí sí fue mayor la gloria de Dios que en el pueblo de Israel. Después de que Cristo se va, las obras que Él hizo fueron mayores las obras que hicieron los apóstoles, la iglesia primitiva. Tengo que volver a cambiar mi respuesta y tengo que decir, sí, fue mayor como lo dijo Cristo. Hicieron obras excelentes, ya no solo fue Cristo, solo fueron muchos Cristos haciendo obras en diferentes lados. Pero dígale que tiene, pero pongamos los pies sobre la tierra. Hablemos de nosotros, de la iglesia del Señor.
¿Qué es lo que ha pasado con nosotros? ¿Es la gloria del Señor el congregarnos solamente? ¿Es todo lo que tiene el Señor para nosotros el que nos congreguemos, que nos gocemos en los servicios? ¿Es todo lo que tiene el Señor? ¿Que le sirvamos al Señor? ¿Es todo eso el Evangelio, la gloria del Evangelio? El aportar para la obra de Dios, el sostener la obra de Dios, ¿es todo lo que Dios tiene como su gloria para nosotros? Realmente, hermanos, estamos experimentando lo que realmente significa el Evangelio, o estamos lejos de experimentar la gloria de Dios. Yo tengo que ser realista. Yo tengo que decir, estamos lejos de ver la gloria de Dios. Estamos lejos de experimentar la gloria del Señor. Hay más, dígale que tiene a su lado, hay más de lo que nos imaginamos para la iglesia de Cristo. Hay más, mucho más de lo que podemos llegar a imaginar. Hay mucho más para la iglesia de Cristo. Yo he dicho, hermano amado, el día que yo vea la gloria de Dios en la iglesia, pero que vea esa gloria, que yo diga, es el Señor, ahí está el Señor, ese día me voy a quedar tranquilo y me voy a ir a sembrar papas allá en mi pueblo. Tranquilo, feliz de la vida, me voy a ir y voy a ir a sembrar maíz, papa, frijol, y me voy a quedar tranquilo en mi pueblo. Porque con cada papa que coseche voy a decir, viví la gloria del Señor. Experimenté la gloria. Miré cómo se sanaban los enfermos. Mire cómo en la puerta de la iglesia se paraban los enfermos para entrar y se levantaban los hermanos, imponían sus manos y sanaban los enfermos. En cada libra de frijol que coseche, diría, me gocé viendo la gloria del Señor. Ahora aquí estoy, que otros se gocen. Pero mientras no pase, seguiré pensando, creyendo y buscando, exhortando, animando a que busquemos la gloria del Señor. Un aplauso de palmas al Señor con todo el corazón. No es lo que tenemos hoy el Evangelio, no es eso. ¿Usted cree? Esto es una pregunta a la conciencia. ¿Usted cree que esta iglesia, y no hablemos de afuera para no comprometer a nadie más afuera, hablemos de nosotros? ¿Usted cree que esta es la iglesia que va a levantar Cristo? Fíjese bien lo que estoy diciendo. ¿Será esta la iglesia que va a levantar Cristo? Con tanta infidelidad espiritual con el Señor, que hay cosas más importantes que nuestra vida cristiana, que hay cosas que merecen más respeto, que merecen más excelencia de trato que nuestro trato con el Señor. No es esa iglesia, no es. Porque mi Biblia dice que la iglesia que Cristo va a levantar es una iglesia, dice, gloriosa. Gloriosa. ¿Qué quiere decir gloriosa? Una iglesia que esté llena de la gloria del Señor, mi estimado. Una iglesia, hermanos, de hierro. Una iglesia excelente, donde el diablo lance sus dardos de fuego y se estrellarán porque no pueden hacerle nada. No la iglesia de cristal de hoy, que hay que tratarla con cuidado, porque, ay, pobrecito, no es que si le digo esto se va a enojar, se va a molestar, se va a ir de la iglesia. No, la iglesia que Cristo viene a levantar es una iglesia, dice, sin mancha y sin arruga. Una iglesia, dice, gloriosa. Esa es la iglesia que Cristo viene a levantar. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está aquí.
El problema está en esto que acabamos de leer aquí. El apóstol contrasta dos cartas. La carta que Dios le mandó al hombre en el monte Sinaí, que le decía al hombre: esta es mi voluntad, cumples o la muerte te aprisiona. Obviamente todos los hombres leyeron y se dieron cuenta que ninguno pudo cumplir la voluntad del Señor. Solo leían sus pecados y la impotencia de salir de ellos por actitudes propias. Por eso Romanos capítulo 3 verso 20, Biblia, palabra de hoy para todos, dice: porque nadie consiguió ser aprobado por actos de obediencia a la ley solo nos muestra nuestro pecado. Fíjense bien, Pablo habla de dos cartas aquí. Una carta dice que Dios escribió, dice, con su dedo en tablas de piedra, y que puso ahí su voluntad, los cuales son sus mandamientos. Mandamientos expresados como la voluntad de Dios para el ser humano, que le decía: si cumples estos requisitos, la muerte te va a abrir las puertas de par en par, vas a escapar. Si no cumples estos mandamientos, la muerte te va a abrazar y nadie te va a poder sacar de ahí. Eso decía la primera carta. La otra carta de la cual habla el apóstol Pablo es una carta donde Dios no escribió, dice, con su dedo en las tablas de piedra, sino una carta, dice, donde Dios escribe en el corazón de los hombres y la envía para que la gente lea lo que Dios está diciendo. Pregúntele al que tiene a su lado: a todo esto, ¿cuántos te leen? ¿Cuántos están oyendo la voluntad de Dios a través de nosotros? Fíjese bien, ¿quién o cuánta gente está leyendo la voluntad de Dios a través de nosotros? ¿No será que nosotros somos cartas, hermanos, pero cerradas? Y que hemos pensado que la gloria de Dios es solamente que me congregue, que le sirva, que aporte, que me lleve bien con mis hermanos, y es todo, que me goce en su presencia y le dé gracias por todo, y es todo. Por eso no miramos la gloria de Dios, porque Dios no está agradado con la iglesia de hoy. ¿Sabe usted qué le pasó a Israel en los tiempos de Oseas? Cuando tenga tiempo, lea todo el libro de Oseas. Se va a dar cuenta. Había buena plata, puros camellos del año. Sí, no habían camellos cojos, no olviden. Puros camellos del año, había buena plata. Había buena estabilidad social. Había buena estabilidad política. No había guerra, todo estaba tranquilo. Había abundancia, había paz. Y todo Israel decía: gracias, Señor, por esta bendición. Estamos súper bendecidos. Y de repente el Señor, en medio de todo eso, llama a un hombre al cual lo hace su profeta y le dice: Oseas, cásate con Gomer. Si yo hubiera sido el que escucho ese llamado de Oseas, lo primero que yo hubiera hecho hubiera sido que el Señor reprenda al diablo. Estoy oyendo una voz que no es la voz de Dios. ¿Cómo me voy a ir a casar con Gomer? Si desde el más grande hasta el más pequeño sabe que esa mujer le es infiel a su marido. Todo mundo sabe cuántos amantes tiene esa mujer. Que tiene a su marido en la casa, que dice que lo respeta, que dice que lo ama, pero en verdad todo mundo sabe
que esa mujer no ama a su marido. Lo dice de labios. Ama a sus amantes, que le dan el trigo, le dan la cebada, le suplen la avena, le dan el pan, le dan todo. A ellos ama. ¿Cómo me voy a casar con esa mujer si esa mujer es mala, es adúltera? Pero el hombre obedeció la voz de Dios, se casó con la mujer y comienza a darle hijos. Resulta, al final, usted lee todo el contexto del libro, al final el Señor le dice: te llamé a hacer esto porque quiero tipificar esto. Tú me representas a mí. La mujer representa a mi pueblo y sus amantes representan aquellas cosas a las cuales mi pueblo se ha dedicado a respetar y a honrar, y no a mí. Pero decían que estaban bendecidos. Y dijo: aquí, hoy les llamo, este no es mi pueblo, ni yo soy su Dios. Diga conmigo, ¡ouch! ¿Qué idolatría había en Israel? Diga que hermano, ¿tienes ídolos tú? No, perdóneme hermano, pero qué gran ofensa, yo no tengo ídolos. ¿De casualidad no se ha convertido en tu ídolo tu trabajo? ¿Que lo respetes más que a Dios? ¿Que no te atreves a levantar un dedo al patrón, pero que a Dios lo dejas cuando quieres? ¡Santo Dios! ¿Una ofrenda de palmas, Señor, con todo corazón? Oiga esto. ¿No será que tienes algún ídolo que se llame familia? Pues que mi esposo no quiere que vaya a la iglesia mucho tiempo y usted sabe que tengo que cocinarle, tengo que lavar su ropa, tengo que estar con él, tengo que hacerle compañía, tengo que estar con él. ¿No será eso un ídolo? Y que podamos estar como Gomer, el marido en la casa, diciendo que lo amamos y que lo amamos, pero en realidad el Señor dice: todos aquellos son sus amantes. Mire qué terrible situación. Ese libro es triste, mi estimado. Luego viene Israel y cae en una decadencia, problemas políticos, problemas financieros, problemas familiares, problemas de todos lados. Comenzaron a buscar ayuda en Asiria, comenzaron a buscar ayuda en Egipto. Y Dios dice: nada más los quiero ver, a ver hasta dónde llegan, poniendo su confianza en algo que no soy yo, que los amo. Y Él dijo: a mí me dejaron. Cuando estaban conmigo nunca les faltó nada, les di pan, trigo, agua, cebada, les di todo. Pero aún así me dejaron por irse tras sus amantes, por gozarse con sus amantes, por deleitarse con sus amantes. Y en ese lugar donde se les fue dicho: este es mi pueblo, dice, fue el mismo lugar donde se dijo: este no es mi pueblo, ni yo soy su Dios. Y luego usted lee ya en el capítulo 6, verso 4, ¿se recuerda? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Sí entendemos la palabra, mi estimado? La Biblia habla, hermanos amados, de que a Dios le interesa más que cualquier cosa, cualquier otra cosa que podamos hacer para el Señor. Lo que al Señor le interesa es que nosotros desarrollemos lo que Dios nos ha dicho que tengamos que hacer, para que Él esté contento, para que Él nos aplauda, para que Él esté feliz con nosotros, para que Él derrame su gloria sobre nosotros, para que Él esté contento. Se la voy a poner más fácil. A ver, no me voy a comprometer yo, pero voy a comprometer a otro. Ya que tengo a mi hermano Luis aquí enfrente. Hermano Luis, si usted es el pastor de una congregación, usted tiene 10 miembros en la congregación. Usted tiene 9 que son fieles.
aportan para la obra. Sirven a Dios, aman a Dios, ministran a Dios. Nada falta en la obra de Dios. Pero nunca se da a conocer afuera como lo que es, como una carta que Cristo escribió para aquellos de afuera. Pero tiene uno, que ese no sirve en la iglesia. No hace nada pues en la congregación, no barre, no limpia, no como haciendo, canta, no ministra, no predica, no hace nada. Pero cada mes ese trae un alma a la iglesia. ¿A quién le va a aplaudir usted? ¿A los 9 o al 1? ¿Con quién va a estar contento? ¿Con los 9 o con el 1? Lo dijo él, no lo dije yo. Oiga esto. Porque él realmente no tiene la postura del pastor. Tiene la libertad de decirlo. Pero le diré algo. Nosotros pensamos que el Señor está agradadísimo, súper agradado, y es todo lo que el Señor espera de nosotros: que ministremos en la iglesia, que aportemos en la iglesia, que sirvamos en la iglesia, que nos congreguemos en la iglesia, y está súper agradado, que es todo lo que le hace explotar su corazón. Y no es así, porque el corazón está triste, porque son millones de almas que van al infierno diario, mientras la iglesia está encerrada en las 4 paredes. Diario, al infierno. Están cayendo almas y almas al infierno. Y el Señor dice: pero yo escribí una carta. La escribí y le puse un mensaje para el mundo. Y cuando vemos esta carta nos damos cuenta, mi estimado, que es una carta crucial. Que si no se entrega, mi estimado, también hay demanda del por qué no se entregó la carta. Mire lo que dice el apóstol. Dice que esta segunda carta entonces que el apóstol habla es la carta que Dios le mandó al hombre desde, la primera fue del monte Sinaí, la segunda carta le escribe Cristo el Señor, y dice expedida, diga conmigo expedida, por los apóstoles. Y Pablo está hablando en términos legales, diga conmigo legales. Carta expedida era un documento que era un citatorio que se enviaba a alguien que era imputado o responsabilizado de cargos penales para que se presentara voluntariamente ante un tribunal para solventar su situación. De lo contrario, quedaba expuesto a ser aprehendido y puesto en la cárcel. Vemos ahí lo que dice el apóstol Pablo entonces. Verso 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Oiga esto. Quiere decir entonces que Pablo está hablando en estos términos legales. Una carta expedida dice que era un citatorio que se mandaba a alguien que había sido encontrado culpable de alguna situación penal, y se le enviaba la carta expedida para que fuera entregada a esa persona, y esa persona la leyera y voluntariamente se presentara delante del tribunal para arreglar su situación. Si ese que llevaba la carta no la entregaba y no era leída por aquel hombre, ese hombre entonces no se iba a enterar que tenía un problema legal que solventar y que tenía que presentarse ante el tribunal para arreglar su situación. Entonces dice que lo que sucedía era que había una orden de aprehensión y era aprehendido, dice, y puesto en la cárcel. Tenía la oportunidad, pero si no le llegaba la carta, ese hombre entonces dice que era puesto en la cárcel. La Biblia dice: somos cartas expedidas. La escribe Cristo y la expide, dice Pablo, dice nosotros, es decir, los apóstoles, y la envían. En otras palabras, pues, diga que tiene a su lado: somos papel que tiene escrito
una advertencia de juicio para el mundo, para que el mundo entienda y venga al tribunal de Cristo y se ponga a cuentas hoy estando en la tierra, para que mañana no se presente delante del gran trono blanco. Mi estimado, estamos delante de una situación bien seria. Dígame, esto es serio, mi estimado. Pero hermano, deberíamos de organizarnos. Mire, mi estimado, la vida cristiana o la carta tiene que ser personal. Personal, mi estimado. Debemos de entender y saber que cada uno de nosotros, Dios escribió aquí en el corazón. Nos escribió en el corazón. Hay sentimientos. Si hoy a alguien le dice, mi estimado, si alguien le da una carta a usted, un magistrado, dice, oiga, usted tiene un amigo que se llama Andrés. Sí, claro que sí, es mi amigo. Ah, perfecto. Llévele esta carta. Y esta carta es de migración. Que él se presente en 3 días. Porque le van a dar su residencia permanente de Estados Unidos. Y si él no se presenta en 3 días, entonces lo van a buscar y lo van a deportar a su país. ¿Qué va a hacer usted con la carta? ¿Qué voy a hacer yo con la carta? ¿Se la voy a entregar o me la guardo? Si yo no se la entrego, ¿qué pasa? El pobre termina deportado porque no le entrego la carta. Y él no va a saber, no va a entender. Mi estimado, cuando vemos esta situación, entonces vemos que por eso hay un mensaje en el aire. Isaías capítulo 1, verso 18 dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por eso está en el aire eso. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Hoy, aquí en la tierra, nuestra vida cristiana en esencia verdadera no es los cultos, nuestras reuniones, nuestros servicios a Dios, aportaciones, apoyo mutuo. Eso es lo superficial de nuestra vida cristiana. Nuestro verdadero ministerio es lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versos 18 al 19, que dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjese bien. Quiere decir que yo puedo tener todos los ministerios en la congregación, pero si no ejerzo el ministerio más importante para Dios y su reino, voy a ser llamado a rendir cuentas del por qué no lo ejercí. No me lo invento, la Biblia dice, Ezequiel 36 verso 6 dice, pero si el centinela ve llegar a los ejércitos enemigos y no toca la trompeta para prevenir a la gente, y los enemigos llegan y matan a alguien, éste morirá por su pecado. Pero al centinela yo le pediré cuentas de esa muerte. Mire qué terrible situación, hermano. Quiere decir entonces, hermanos, que si un amigo nuestro lo sorprende la muerte y muere en pecado, él va a morir por pecador, por causa de su pecado. Pero, ¿qué tenemos que ver nosotros con ese amigo? Porque es parte de nuestro círculo. Y si nunca nos preocupamos por el estado de muerte, de pecado que él tiene o tenía, Dios dice, ese va a morir por su pecado, pero tú estabas como atalaya. ¿Qué era un atalaya? Un atalaya era uno que estaba en lo más alto de la ciudad,
que podía ver todo lo que los demás comunes en la ciudad no podían ver, que tenían el entendimiento del peligro que representaba ver venir a un ejército contra la ciudad. Estaba en una torre alta, tenía más conocimiento, tenía entendimiento, tenía visión, podía estar consciente del peligro, los demás no. Si el centinela, dice, veía venir el ejército enemigo y causaba muertes en el pueblo, dice, demandaba la sangre de esos muertos, dice, del centinela que estaba viéndolo todo y no dijo nada. Nosotros es normal, mi estimado, ver que nuestro amigo se muere de borracho y que pobrecito borracho, nunca dejó de tomar. No, pobrecito borracho, pobrecitos nosotros. Sí, a nosotros nos va a demandar el Señor la sangre de ese borracho. Ahora la Biblia dice, si le hablaste, le advertiste, le dijiste, amigo, ahí viene el ejército, te va a destruir. Ahí viene la cirrosis. Ahí viene la inflamación del hígado. Ahí vienen las enfermedades del riñón. Ahí viene todo eso. Y no hace caso, dice. Entonces él muere y usted dice, y yo salvamos nuestra responsabilidad. ¿Sí comprendemos, mis estimados? ¿Por qué no vemos la gloria de Dios entonces? Por eso. Dios se agrada, definitivamente se agrada de nuestro servicio, se agrada de todo lo que hacemos aquí, pero no olvidemos que este lugar es santo. Aquí estamos reunidos todos los santos. Aquí los demonios están nada más en las ventanas viendo. Aquí no pueden entrar, aquí están nada más los ángeles del Señor ministrando. Pero ¿y allá afuera? Está la fornicación, el adulterio, la hechicería, la idolatría, el homosexualismo, el lesbianismo, un montón de cosas. Y la iglesia es parte de nosotros, mi estimado. Nosotros ya se nos hizo costumbre, y no hablo solo de esta iglesia, pero a nosotros ya se nos hizo costumbre, mi estimado, gozarnos en los servicios. Es todo. Y alguien puede decir, y qué bueno, hermano, que vamos a hacer una campaña evangelística. Sí, gloria a Dios por ello. Se hace una campaña evangelística. Pero eso no es en sí la voluntad de Dios. Como si hubiera visto la iglesia primitiva. Hermano Pedro, Pablo, quedémonos aquí, proclamemos campañas evangelísticas, anunciemos por Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, anunciemos por todos lados, preparemos el templo para que vengan las almas. Mi estimado, no miran la gloria de Dios. La vida de ellos eran cartas, como dice el apóstol Pablo, conocidas y leídas por todos los hombres. Los hombres miraban y decían, wow, este hombre ya escapó de la muerte. Tiene un cambio de vida, tiene otro carácter, tiene otra forma de ser, tiene otra visión, ahora es diferente. Y yo estoy en lo mismo. Dios me va a llamar a juicio a mí. Eso pasaba en la iglesia primitiva. Por eso la Biblia dice que Dios añadía a la iglesia a todos los que habían de ser salvos. Pero eso era una actitud de la iglesia. Una iglesia que no vivía solamente dentro de las cuatro paredes, sino que era iglesia en su casa, era iglesia en su trabajo, era iglesia en la sociedad, era iglesia en todos lados. Nosotros nos hemos acostumbrado a hacer iglesia aquí. Y saliendo de aquí, pues sálvense quien pueda. No, mi estimado. Pero usted tiene la culpa, hermano, ¿por qué no evangelizamos, mi estimado? Si así fuera, gloria a Dios por ustedes, porque solo el hermano Melvin sería demandado por eso. Pero no. Cada uno de nosotros Dios nos ha puesto estratégicamente en ciertos lados. Haga usted un party y no le llegan 40, 50 amigos a su party. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Verdad que hacemos un party, invitamos y ahí están 40, 50 amigos nuestros y están en nuestro party?
Quiere decir que los conocemos. Quiere decir que tenemos contacto. Quiere decir que hablamos. Quiere decir que tenemos comunión, pero no los impactamos como iglesia. Y ese es el problema. Hace una semana por ahí tuve un problema en mi trabajo, en uno de los trabajos. Se pasó el fin de mes, el día primero se pagan todas las rentas. Llegamos al 5, llegamos al 7, al 8, al 9, al 10 y la renta no se pagaba. Una persona no quería pagar la renta, le tocaba la puerta, nada, le mandaban mensajes, email, textos, llamadas, nada, no contestaba. Yo dije, bueno, pues yo ya hice lo que tenía que hacer, este ya no es asunto mío, lo voy a trasladar a la oficina. Mandé mi reporte a la oficina, ¿sabes qué? Esta persona no me contesta, llamada, mi reporte completo. Me dijo el de la oficina, no te preocupes. Este es un asunto que ya nos corresponde a nosotros. Me dijo mi supervisor, voy a expedir una carta y tú la vas a expeder, que quiere decir la vas a servir, pues. Ah, perfecto. Llevaba como 6, 7 días email a la persona, hablando, tocando la puerta, ya no hallaba qué hacer. Un día llegué de la iglesia y no me había dado cuenta y estaba el email con la carta ahí, la imprimí, eran como 10:30 de la noche. La imprimí, la puse en el sobre, la puse en la puerta, le tomé una foto para evidencia porque no me contestaba la persona. No quería tener comunión conmigo, no me quería oír, no me quería escuchar. Me estaba haciendo de menos, me dijo, no me importas tú, nada. Está bien. No pasaron ni 15 minutos cuando empezaron a entrar textos de la persona. Dije, ahora sí quiere tener comunión conmigo. Ahora sí quiere hablar conmigo porque tiene ya su carta. ¿Pagas la renta en 3 días o te desalojamos? Ahora sí le entró interés. ¿Qué fue lo que yo hice? Solamente expedí una noticia. Una noticia que hicieron allá en la oficina y solamente la serví. Y la persona que no quería hablar conmigo, ahora, por favor, ¿qué puedo hacer? ¿Se podrá hacer esto? Ahora qué comunión. Mira, ¿qué le puedo hacer del entre que tengo? ¿No se podrá ir? ¿O qué hacemos? Ahora sí, negociando. A veces nosotros, mi estimado, queremos que la gente venga a Cristo porque queremos hacerlo a nuestra manera. Y nuestro trabajo es sencillamente, mi estimado, que vean nuestro testimonio. Que vean lo que Cristo ha hecho en nosotros, que ellos nos lean como cartas que Cristo escribió y que les está mandando a ellos. Que ellos puedan entender que tienen un citatorio, porque Pablo está hablando de esta carta expedida, que es más o menos lo que yo hice. Una carta que traía un mensaje de juicio, que tenía que arreglarse antes de que llegaran los 3 días finales. Porque si pasaban los 3 días, la carta dice, tomaremos acción legal. Y la persona entendió, se interesó en el mensaje y se puso a cuentas antes de los 3 días. ¿Sí entendemos, mi estimado? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros entonces? Que la gente nos lea, que la gente vea nuestro testimonio, que la gente entienda que Cristo un día nos llamó en esta tierra estando vivos. Venimos a Él, nos pusimos a cuentas con Él y Él nos perdonó. Que si ahora morimos no vamos a ir al gran trono blanco a escuchar una sentencia de condenación, porque ya estamos presentándonos delante del tribunal de Cristo. Ahora la Biblia dice, segunda carta a los Corintios, dice la Biblia entonces ahí, bueno, ahí leímos que el apóstol entonces contrasta estas 2 cartas. Pero cuando vemos en la segunda carta de Corintios capítulo 5 verso 10,
2 Corintios capítulo 5, verso 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Oiga esto. ¿Qué es el tribunal de Cristo, mi estimado? El tribunal de Cristo dice que es un litigio, diga conmigo litigio. Es decir, un proceso legal que se está llevando a cabo entre tanto que estamos en el cuerpo, porque ahí dice la Biblia. Es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Quiere decir que el tribunal de Cristo, hermanos, es el que manda un citatorio para que el hombre y la mujer vengan a Cristo y Cristo los juzgue antes de que venga la muerte. Y que el hombre y la mujer reciba el perdón de Cristo. Pero tiene que presentarse delante del tribunal, porque usted y yo somos la carta que Cristo expidió. La carta que Cristo escribió y que mandaron los apóstoles. Nosotros somos el papel que el mundo lee, de que hay un perdón de pecados mientras estamos en la tierra, pero que tienen que venir a donde venimos nosotros, que es a confesar nuestros pecados al tribunal de Cristo. Y Cristo nos perdonó, y que ahora estamos preparados, que si hoy morimos, nosotros no nos vamos a presentarnos delante del gran trono blanco. Ya fuimos juzgados en esta tierra. ¿Cuántos somos salvos ya? ¿A cuántos ya nos juzgó Cristo? Porque ya venimos a Él. Ya Él nos perdonó. Ya estamos, somos salvos, porque nos presentamos en el tribunal de Cristo. Ahora la Biblia dice que en este tribunal de Cristo nos estamos presentando todos los días nosotros. Dígale que si no creas que es gratis las ofensas que le hacemos al Señor. No. Diario nosotros nos tenemos que reconciliar con el Señor. Pensar y entender que tenemos que venir al tribunal. Señor, pequé. Y el Señor dice en la Biblia que Él es nuestro abogado. Un tribunal es un órgano o conjunto de personas que tienen autoridad para juzgar, tomar decisiones legales o judiciales. Es un lugar donde se lleva a cabo la administración de la justicia. Está compuesto por jueces, magistrados. En pocas palabras, es un lugar donde se deciden disputas legales, donde hay abogado y un acusador que entra en litigio. El acusador y el abogado. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Oiga, mi estimado, diga que tenemos, si cuando nosotros le faltamos a Dios, el diablo lo anota. Y el diablo viene al tribunal y viene a acusar. Y si yo no me pongo a cuentas con el Señor, pues ¿qué va a decir mi abogado? Tengo que humillarme delante de mi abogado primero para que él me represente, para que él exponga mi causa, para que él me defienda. El tribunal de Cristo dice que es mientras estamos aquí en la tierra, para que cada uno reciba, dice, según lo que haya hecho mientras está vivo en la tierra. Que recibamos nosotros. ¿A quién le damos argumentos? ¿Al acusador o al defensor? Está como aquel que vende sustancias ilícitas, ¿verdad? Y llega a tener millones y millones, sabe que hizo lo malo, y cuando lo agarran, lo llevan al tribunal, contrata al mejor abogado del mundo. ¿Y qué hace el mejor abogado del mundo? Nada, porque las pruebas son irrefutables.
Hay un fiscal que acusa y podrá ser muy buen abogado, pero ese todo el tiempo estuvo dando argumentos a la acusación y la acusación permaneció en el tribunal. Por eso, cuando nosotros, mi estimado, le fallamos al Señor, en cualquier área que le fallamos al Señor, no olvide que ese es un argumento para el adversario. Y que tenemos que humillarnos delante de Cristo para que Él nos defienda, porque al final Él es nuestro abogado. Bien, responsabilidades como cartas de Cristo. La gente primero lee nuestra actitud antes de escuchar nuestro mensaje. Es decir, que aunque la gente no lee la Biblia, nos está leyendo a nosotros. ¿Qué versión le damos nosotros a la gente de la Biblia? Porque nosotros decimos, oh, esa versión está equivocada, no es conforme a los escritos originales. Pero nosotros en nuestra vida, ¿qué versión presentamos al mundo? ¿La verdadera? Eso debería de ser. No condenamos, no juzgamos, pero sí advertimos con compasión, porque nuestro mensaje es un mensaje de juicio para el mundo y de salvación, de esperanza. Somos leídos en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad, una carta que transmite un mensaje claro, que debe leerse en todos nosotros, que debe ser de perdón, de restauración, de esperanza, de salvación. Una iglesia crece numéricamente, o para que crezca numéricamente necesita miembros que sean cartas abiertas, conocidas, leídas por todos los hombres, cartas vivas en la calle, no solo en el templo, porque las almas entran cuando el mensaje de la iglesia sale. Así es como cuando la iglesia sale, las almas entran. Cuando la iglesia permanece adentro, ni los mosquitos van a entrar aquí. No, mi estimado. No, las almas no vienen. Pero vamos a anunciar campañas. Sí, anunciemos campaña evangelística y todo eso. Pero si la iglesia no sale, si el mensaje no sale, las almas no entran. Tenemos que salir y las almas tienen que entrar. Si queremos crecer en número, porque para mí es la evidencia de que estamos en la voluntad de Dios cuando la iglesia crece. Porque la iglesia no es estéril, la iglesia da a luz. ¿Verdad, hermanos amados? Entonces, una evidencia de una iglesia que está sana, fortalecida, bien vitaminada, quiere decir que es una iglesia que está dando a luz. Cuando no, es una iglesia que tiene problemas internos, en órganos internos de esterilidad. No puede concebir, no puede dar a luz. Y ese es un grave problema en la iglesia porque sencillamente no se da a conocer. Termino con esto. La integridad es crucial para que el Señor haga que la gente nos lea como esa carta que Él ha enviado. No participar de asuntos íntimos de los demás. No mentir para beneficio propio. Cumplir aunque nadie nos supervise o nos recompense. Hacer lo correcto aunque nadie lo vea. No solo escuchemos, sino sirvamos. Edificar en lugar de criticar. Hacer acto de presencia donde hay enfermedad, problemas o conflictos. Nuestra reacción muestra lo que está escrito en nuestros corazones. ¿Quiero yo que la gente me lea lo que hay en el corazón? Claro que sí. Entonces voy a actuar para que la gente lea compasión en mí. Para que la gente lea misericordia en mí, para que la gente lea amor en mí. No es solo mensaje de texto, de WhatsApp. No, es actitudes nuestras y que la gente lo vea, porque al final nuestras actitudes hablan más de lo que nosotros decimos. Damos una ofrenda de palmas, Señor, con todo el corazón. Vamos a ponernos sobre nuestros pies entonces.